Bueno, pues muy buenas tardes, compañeras, compañeros, quienes están inscritas o inscritos a este curso de capacitación docente. En el 2022 comenzamos este curso en la última semana antes de clases, planteando un- una problemática básica de este curso que tiene que ver con la teoría feminista y por supuesto en cómo se va a realizar una serie de eh, preguntas a partir del pensamiento sensible, es decir, del arte, a partir de la representación, del uso del espacio, de la problematización de las corporalidades, de una serie de proyectos o de planteamientos del siglo XX y siglo XXI que hasta el día de hoy pues nos tocan como parte de la discusión, ¿no? Entonces, bueno, este video es prácticamente para comenzar ya a hablar en materia de nuestro curso. Como ustedes saben, la primera semana la vamos a dedicar a, em, a esta primera semana del 2022, la vamos a dedicar ahora sí a una parte específica de la teoría feminista, que es el planteamiento de el feminismo de la diferencia sexual, ¿no? Y para ello, bueno, pues hicimos un breve ejercicio la semana antes de clase, que era preguntarnos si existe una naturaleza humana a partir de dos teóricos que han hecho ese tipo de preguntas, ¿no? Que fue en ese caso, pues, Chomsky y Foucault. A partir de, no de una discusión de un programa como el que colocamos, sino que justamente sus posturas podían ser tales porque ya previamente había un trabajo de pensamiento y de posicionamiento en ambos pensadores, ¿no? En el caso de cuando ya nos planteamos el problema de la diferencia, como ocurre con muchos de los conceptos que se trabajan en el pensamiento filosófico y cómo son retomados por las teorías del arte, debemos de problematizarlas un tanto, porque si no, corremos el riesgo de entenderlas de manera eh, bastante, digamos, superficial, en el sentido en que no las asumimos como parte de una discusión teórica, sino como si entendiéramos de primera mano lo que significa la diferencia, ¿no? Cosa que en ningún tipo de concepto em, de esta índole, es decir, teórico, metodológico, ontológico o epistemológico en relación con el arte, podríamos decir que es así, ¿no? O sea, por ello podemos comenzar a decir que un piso para comprender lo que es la diferencia en el pensamiento contemporáneo, podríamos decir que surge como sus antecedentes el siglo XIX con las grandes críticas que hace pues precisamente todos esos pensadores y pensadoras de una diferencia inicial que podemos decir que se establece a través de la sospecha, ¿no? Hablamos de Luz Salomé, por supuesto, con algunos de sus escritos sobre el erotismo, por ejemplo, ¿no? Que fueron compilados como parte de las obras completas de Freud, aunque pues en realidad la autora de algunos de sus ensayos pues es Luz Salomé. Y también pues contamos en ese espacio del siglo XIX, pues también con Nietzsche, por supuesto, a través de esas críticas que hace a el pensamiento filosófico moderno a partir de una idea de razón ya muy
digamos, muy sólida este, de una serie de siglos que van desde el racionalismo, el empirismo o la ilustración, en fin, un sinfín de pensadoras o pensadores que estaban planteando eh, la, eh, la noción de mundo, de naturaleza humana, de representación y un sinfín de cuestiones a partir de el problema del sujeto y de qué es lo que constituye ese sujeto y cómo es que el problema del conocimiento era un núcleo fuerte de ese periodo, digamos, de pensamiento en un espacio temporal en el que lo podamos comprender. Y bueno, pues estos precisamente en estas críticas o en estos pensadores o pensadoras de la sospecha, como son el mismo Freud, Marx, el propio Nietzsche, Luz Salomé, como lo habíamos mencionado, pues empieza a plantear un pensamiento cuyo centro no es el de ese bloque moderno a partir de una teoría del conocimiento, ¿no? Sino más bien va a ser toda una serie de críticas que implica esa racionalidad moderna o una serie de criterios que están establecidos en esa idea de subjetividad, ¿no? Y bueno, pues ese antecedente con estos pensadores, pues va a hacer que se muevan ciertos territorios del pensamiento. Eh, a principios del siglo XX surge una importantísima formulación en el pensamiento que va a ser el pensamiento fenomenológico, ¿no? En donde el cuerpo va a ser principalmente una de las uno de los núcleos más importantes para poder plantear qué es el mundo o cómo es que accedemos a ese mundo. Y bueno, hay toda una generación que está planteándose esto, pero también hay una generación de marxistas a principios del siglo XX que van a educar tanto unos en el ámbito de la fenomenología como desde el marxismo, como desde una serie de críticas a las teorías del conocimiento a principios del siglo XX a una generación que es en donde vamos a centrar sobre todo este pensamiento de la diferencia, que es justamente pues Derrida, Deleuze, Lacan y todas las feministas de la diferencia de la primera generación que habíamos mencionado, ¿no? Como es precisamente Irigaray, incluso la escritura que propone Hélène Cixous, que es una pensadora francesa, pero de origen argelino. Y bueno, pues en ese tránsito de la primera mitad del siglo XX, que va a estar cruzada entre la fenomenología, entre el marxismo, pero también en esta conformación de la idea de la diferencia, van a surgir una serie de críticas a las generaciones eh, de los primeros giros lingüísticos, ¿no? Entonces, podemos identificar algunos libros que son importantes para poder comprender qué es la diferencia en ese sentido. Y por ejemplo, podemos decir que diferencia y repetición de Gilles Deleuze, cuya planteamiento es la tesis doctoral que realiza este pensador y que es escrita durante el periodo del 67, 1967, llega a la luz en 1968, es publicada como diferencia y repetición, y también escritura
y diferencia. Es un texto de 1967 de Derrida, de Jacques Derrida, eh, quien establece también a partir de ese texto una serie de preguntas sobre la diferencia, ¿no? También podemos observar que en ese periodo de los años 60 y 70 están escribiendo una serie de teóricas feministas, tanto en el ámbito latinoamericano como en el ámbito europeo, pero también en el ámbito anglosajón, una serie de textos importantísimos para construir esta densidad del pensamiento complejo al que estamos accediendo en el siglo XX, ¿no? Entonces, mientras Rita Segato está realizando estas críticas a las estructuras elementales de la violencia que apuntaban hacia Althusser a principios, hacia ese texto de principios del siglo XX, pero que ella lo hace con una una óptica precisamente a partir de un estudio antropológico que introduce esta condición de tener un cuerpo femenino o feminizado, en donde esta construcción de serie de rituales o de ritos que definen la construcción también de determinados mitos, es en donde va apuntando a lo que después vamos a comprender en los años 90 con todos esos análisis sobre la escritura en el cuerpo de las mujeres y la conformación de las nuevas guerras. Pero también están desarrollándose por el ámbito anglosajón, pues toda esta serie de discusiones con Judith Butler y una serie de eh, eh, personas que están discutiendo pues estos aspectos también biopolíticos y ontológicos de ese momento crucial de los años 70 y 80. En Europa, pues como les comento, están el Encisu, está Irigaray, alrededor de todos estos también pensadores que son como los más citados, ¿no? Como Deleuze y Derrida, por supuesto está Foucault, por supuesto también está ahí las discusiones con Lacan, con esta escuela lacaniana también, pero me gustaría apuntar que dentro de todo este aspecto, de este contexto, pues precisamente lo que hay es que estas generaciones de las cuales estoy hablando no son, no asumen para sí mismas que son un pensamiento posmoderno, ¿no? Porque también hay una, desde nuestro momento histórico, digamos 2021, o lo que ha sido el siglo XXI, hay ciertos juicios muy rápidos, ¿no? En donde se plantea que Foucault o Derrida o Deleuze o Irigaray o Braidotti o la misma Segato o una serie de pensadoras y pensadores alrededor de estos años 60 y 70 eh, los asimilan dentro de un discurso como posmodernos, ¿no? Eso me parece un error teórico porque en ningún momento asumen su conformación de pensamiento como un pensamiento posmoderno, como sí ocurre con otros pensadores que sí asumen tal nominación o que sus textos pueden eh, entrar dentro de esta condición de crítica específica de la posmodernidad, ¿no? Entonces, estamos pensando aquí en un momento de complejidad de los años 60 y 70, en donde no se les puede denominar solamente como para poder
colocarlos en un espacio mental que nos pueda ayudar a colocarlos en algo que comprendamos como postestructuralistas, me parece que no, pero tampoco podemos decir de ellos y de ellas que son posmodernos, como quizá la más identificada a la escuela italiana. Por ello, pues me gustaría mencionarles algunas características muy generales que podemos encontrar, por ejemplo, y voy a mencionar solamente un texto para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, que sería el de diferencia y repetición de Gilles Deleuze, ¿no? Cuando se escribe diferencia y repetición, este libro, que es un libro en el que este autor habla por sí mismo en términos filosóficos, él había tenido una primera etapa de monográfica, podemos decir, porque su primer libro es sobre el empirismo de Hume y así sucesivamente va realizando una serie de textos como Proust y los signos, como Kafka o por una literatura menor, como dos textos muy importantes sobre Nietzsche, y así sucesivamente, ¿no? Todos esos textos monográficos que nos van hablando de algún pensador, de alguna obra en específico, de alguna literatura, de alguna problemática lingüística, incluso que estaba, que está tratando algunos de estos textos, viene una segunda etapa en donde aparecen tres libros fundamentales que serían Lo frío y lo cruel, sobre el problema de pensar el sadomasoquismo como una unidad de análisis simbólico en los años 60, ¿no? Que es este libro, Lo frío y lo cruel, que se llama Masoch, precisamente, y ese es del 67. En el 68 aparece diferencia y repetición, y en el 69 la lógica del sentido. Esos tres textos, específicamente de Gilles Deleuze, son tres textos que ya están hablando de un pensamiento de la diferencia, y en el sentido en el que lo frío y lo cruel nos está dando a entender eh, este cuidado que debemos de tener cuando hablamos de una unidad eh, creada a partir de una serie de textos literarios como son precisamente la literatura de Sade y la literatura de Masoch, que son dos autores distintos y que además el tratamiento de lo que ellos están viendo a partir de la literatura y de la escritura es muy distinto entre ellos dos, porque, digamos, las ciencias sociales asumen eh, que existe algo denominado sadomasoquismo y que además eso es una especie de sintomatología social que se aplica a determinados sujetos que están identificando algunas prácticas que se reflejan a partir de la escritura y de la literatura, ¿no? Entonces, la crítica de Deleuze es cómo usa el psicoanálisis este tipo de unidades que vienen a partir de obras de arte, en este caso literarias, para generar una sintomatología simbólica en donde van a empezar además a como una especie de bola de nieve, una serie de consecuencias de esta teoría, ¿no? Entonces él a lo que va justamente es a decir que en primer lugar la obra de arte que hace Masoch y que hace Sade son distintas y que además producen también sensaciones distintas y que producen una serie de relaciones subjetivas distintas, ¿no? Y que
justamente lo que va analizando entre estos dos casos de Deleuze es, por ejemplo, que el ámbito de análisis de Sade o de los personajes que hay implícitos en Sade, que siempre aluden a estas figuras del padre en varios de los sentidos, que es tanto el obispo como el juez, como el propio paterfamilia, como el militar, como, es decir, todos los poderes fácticos, y que además son el segundo estado que decide qué hacer con los cuerpos de quienes están dentro de todo este paisaje sensible, ¿no? ¿Qué hacen los niños ahí? ¿Qué hacen las mujeres ahí? ¿Qué hace la homosexualidad ahí? ¿Qué hace una serie de corporalidades y sujetos implícitos en ese paisaje? Y dice, ¿cómo es que lo mezclamos ahora con el masoquismo que que es otra literatura, ¿no? Que básicamente el masoquismo en su análisis de lo fluido y lo cruel, Deleuze lo que hace es analizar cómo es cómo es que se elabora un contrato, y ahí estamos aludiendo más a eh, a una serie de relaciones que tienen que ver con un contrato comunal y en el ámbito del discurso más del socialismo, ¿no? Mientras que en el sádico estamos hablando de otro tipo de imaginarios de Estado, ¿no? Que tiene que ver más con el problema de la ley, y la ley precisamente que establece este juez, este militar, etcétera. Y entonces, ¿cómo diferenciar justamente lo uno de lo otro para no generar estas consecuencias simbólicas y sensibles que determinan una palabra tan específica, compuesta, como el sadomasoquismo, ¿no? O sea, ahí les está poniendo un freno a lo que ocurre con este tipo de condiciones que están ocurriendo en los años 60, con las oposiciones que tienen a ciertos discursos del psicoanálisis. No en balde, pues ellos realizan una crítica al psicoanálisis con el libro del Antiedipo, pero este es solamente un ejemplo que les quiero eh, mencionar, porque precisamente ahí es donde nace el pensamiento de la diferencia, ¿no? Después de lo frío y lo cruel, eh, se realiza este texto de diferencia y repetición, en donde Deleuze se da cuenta de que justamente no se trata solamente de hacer esa crítica al, a palabras o derivaciones o efectos como el sadomasoquismo y su relación con determinadas escuelas y sus consecuencias sociales, sino que más bien debajo de estas discusiones hay un problema ontológico, ¿no? Y bueno, por eso yo les mencionaba que se me hace muy difícil plantear que Deleuze o Foucault o todas estas generaciones, Irigaray, Kristeva, etcétera, sean tomadas como eh, posmodernidad, digamos, tal cual, porque pues ahí están ocurriendo muchas cosas más, ¿no? Y hay un principal problema, que es un problema ontológico, y que si no se resuelve ese problema ontológico, entonces la cuestión de la representación, que es en donde se circunscribe el ámbito del arte, pues prácticamente no va a ser modificada, ¿no? Es decir, si una ontología que había funcionado desde siglos atrás sigue, sigue intocable,
en la manera en la que influye a todas las teorías del arte y de representación, entonces no podemos ir más allá en estas circunstancias, ¿no? Y justamente por eso tendríamos que comenzar a ubicar esta problemática a la que eh, con la que vamos a entablar este diálogo en esta semana, que es el problema de la diferencia sexual, ¿no? La diferencia sexual quisiera que la comprendiéramos a través de una discusión que justamente está en una entrevista que le hace Butler a Rosy Braidotti, y que entre ellas dos saben que sus territorios de pensamiento, como de contexto social, simbólico y de todas las implicaciones económicas, políticas que implican, son distintas y complejas. Y bueno, esta discusión nos va a ayudar a entender por qué o desde dónde se plantea, por ejemplo, esta distinción entre diferencia sexual y el problema del género, ¿no? En Rosy Braidotti y en Judith Butler. Ambas con este, esta, estos antecedentes de los que hemos hablado, los del siglo XIX, Kierkegaard, Nietzsche, Luz Salomé, Marx, Freud, pero también los del siglo XX con todos estos pensadores y pensadoras de la diferencia en los años 60 y 70, que son precisamente Foucault, Lacan, Deleuze, Derrida, Irigaray, Sisu, etc. Entonces, todas estas condiciones nos ayudarán a plantear cómo es que se da este encuentro entre Braidotti y Butler, y que también tiene que ver con las propias comprensiones de lo que el arte nos dice, ¿no? Y cómo podemos trazar ciertas líneas de comprensión al arte contemporáneo que tiene que ver con la teoría del arte, eh, que definitivamente va a estar rondando estas líneas, ¿no? Y sus tensiones también, porque no basta ser descriptivos, no basta decir que todos estos pensadores y pensadoras de la diferencia en los años 60 y 70 coinciden además con las segundas vanguardias del arte contemporáneo y además también con el problema ontológico que se ve en el arte a partir de esta contraposición entre la representación y una ontología de los cuerpos, ¿no? Que es con los ejemplos que vamos a terminar en esta semana, tratando de hacer este redondeo. Bueno, espero que no haya sido una entrada muy abrupta y muy ruda esta semana a lo que vamos a revisar. La idea es que puedan revisar este video, que lo puedan pausar, que lo puedan regresar, que puedan buscar las referencias a las que he estado haciendo alusión con este breve video. Pero además, pues vamos a acceder a esa entrevista que le hace Butler a Braidotti, y a partir de eso vamos a tratar de comprender o tratar de identificar a qué es lo que le llamamos la diferencia sexual en términos de la teoría feminista y cómo ésta puede ser entrevista a partir de ciertas prácticas que son prácticas de arte contemporáneo, y también plantearnos por qué es una preocupación, por qué es necesario plantearnos este tipo de discusiones hoy en día, y por qué también todas estas contradicciones las vamos a ver para nosotras, para nosotros, en
nuestro horizonte también que de alguna manera nos exige un posicionamiento, ¿no? Pero no puede haber ese posicionamiento si no hay previamente una serie de interlocuciones y también una disposición a el diálogo y a tratar como lo que somos, ¿no? Que somos profesoras, profesores universitarios, de poder responder a estas inquietudes que tienen que ver con los estudiantes que, que están hablando de ello, ¿no? Aunque quizá no lo están hablando tal y como lo estamos presentando aquí, sin embargo, es parte de las discusiones que nos vamos a encontrar en todos lados y todo el tiempo. Y bueno, pues ahora sí, yo dejo este video. Cualquier cosa, seguimos en contacto. Y bueno, les recuerdo que tenemos 3 semanas. Esta semana se la dedicaremos a la diferencia sexual. La siguiente semana vamos a hablar de algunos planteamientos desde el marxismo y su relación, por supuesto, con la teoría feminista y con piezas específicas de arte, para finalizar con un pensamiento más alegre que tiene que ver con las propuestas de la ironía o de las pasiones alegres a las que les llamamos eh, en el siglo XXI, que son tan necesarias para nuestros días. Y bueno, pues seguimos aquí y gracias por su atención, compañeras.